Si decides planificar un viaje al Roraima y no visitas todos los lugares que te vamos a mencionar en este video, entonces no vas a ir a Roraima. A veces, las condiciones climáticas pueden jugar en contra y no dará chance de visitar todos los lugares que te vamos a mostrar. Pero si no es el caso, asegúrate que tu guía te lleve a conocer todas estas gemas preciosas que guarda este tepuy. Yo soy Emmanuel Vieira. Yo soy Valeria Saa. Y juntos somos... ¡Dos locos de viaje! Entre los hoteles de Roraima escogimos Guácharo por lo espacioso que es y porque a tan solo 5 minutos queda uno de los miradores más espectaculares que puedes conseguir en la cima, el Mirador Guácharo. Desde allí puedes contemplar la inmensidad de la sabana y todo el camino que tuviste que recorrer para estar donde estás. Es mágico. No sé si logran apreciar, pero justo ahí hay un guácharo, un ave por la cual lleva su nombre el hotel en donde nos estamos quedando. Ella nos cuenta el guía que son como ciegas de días, no salen, sino que salen en las noches. Sé que esto puede ser algo un poco incómodo, pero quiero mencionarlo. Esto que ven acá es el baño al que se va en el Roraima. Y acá, en esos tubos como de PVC, es donde se regresan todos los desechos orgánicos a la base, a Paraitepuy, a San Francisco de Yuruaní. Porque el ecosistema en la cima del Roraima hace que sea muy complicado que se biodegrade inclusive los desechos orgánicos. Entonces nos dan, miren acá, tienen unas bolsitas con un poco de periódico y cal adentro de las bolsitas. Uno hace sus desechos y las guardan acá dentro de estos tubos de PVC y se regresan a casa. Por eso es muy importante que si vienen al Roraima no hagan sus desechos en la mitad de la nada, dejen los papeles. Nada, o sea, nada, todo se tiene que hacer en una bolsita. Inclusive, para los que les gusta el tema del baño, aquí hay como una sillita tipo poseta, pero también tienen la opción, que es la que me gusta a mí, que es agarrar mi bolsita, irme por ahí, hacer todo en la bolsita y luego traerla y dejarla justo aquí junto con las demás, para que todos estos desechos se bajen a San Francisco de Yuruaní, en donde hay contenedores de basura, etc. Esta mañana fue un completo regalo del Tepuy. Nos despertamos con un amanecer precioso, luego el cielo completamente azul y ahorita vamos a comenzar la caminata. Hoy sé que será un día muy lindo y especial. Esperemos que continúe el cielo azul y conocer muchísimo de este lugar tan maravilloso que es Roraima. Los jacuzzis son uno de nuestros lugares favoritos. Son pozos de agua cristalina y helada, que en el fondo están repletos de cristales de cuarzo. Cuando el sol los ilumina, el agua se torna amarillenta y verdosa, un completo espectáculo a la vista. Y sí, el agua es helada, así que de jacuzzis solo tienen el nombre. Esto es una demencia. Ok. Sí puedes, Marco, sí puedes. ¡Campeón! Para mí es uno de los lugares más hermosos del mundo, porque no solamente es el color del agua, sino que en el fondo hay puros cuarzos, puros cristales, y luego tienes una vista de tepuyes, de rocas negras que se tienen formaciones espectaculares. O sea, no sé ni siquiera cómo describir esto para explicar lo majestuoso del lugar. Si logras conseguir la ventana despejada, siéntete una de las personas más afortunadas del mundo. Si no te ocurre, como nos pasó a nosotros, no te sientas mal. También se puede disfrutar del misticismo entre nubes. Allí puedes sentir que estás hablando con los dioses en el cielo. Esto es lo que realmente se llama la ventana, un hueco en la roca que da para el vacío.
Ahorita no se puede apreciar tanto la profundidad porque bueno, está todo nublado. Este mirador me da más miedo todavía que el del Guácharo. Por eso me vengo como acostado para asomarme, miren. Porque es como hacia adentro. Una de las explicaciones por la que este lugar se encuentra casi siempre tapado es porque se cruzan 3 cortinas de viento justo acá. De hecho, Eloy nos contaba que le dicen el paso de las nubes eternas, exacto. Porque se cruza una cortina que viene del Cuquenán hacia Roraima, otra de Roraima hacia el Cuquenán y uno justo que viene en este valle. Pero miren la locura. Miren allá Eloy. ¡Salud, hermano! ¿Qué tal, Gabo? Una salvajada, la verdad. Como el final de la nada. De ahí para allá nada, se acabó el mundo. Ya, estamos aquí flotando. los terraplanistas dirían como que sí, hasta aquí llegó el planeta. Mira, se acabó. Miren hacia allá y vean ustedes mismos. Wow, miren, ahí literal te lanzas y ya, chao. Se acabó el mundo. O sea, Regresas al otro lado. Desapareces, exacto. En la cima de Roraima hay una alfombra gigantesca de puros cristales de cuarzo. Se conoce como el Valle de los Cristales. Allí puedes encontrar piedras de hasta 15 centímetros de ancho o más, y otras muy diminutas, incluso más que tu propia uña. Importantísimo. Para cuidar estos lugares hay que preservarlos dejando todo exactamente como lo encontraste y poder disfrutar de esta vista no solo tú, sino tus próximas generaciones. La fosa es otro lugar que nos deja sin alientos. Es una especie de cráter en medio de Roraima con un río subterráneo. Es un espectáculo, los tonos del agua y las columnas que se forman entre el techo y el suelo. Nosotros compartimos Roraima con Brasil y Guyana, y en la cima podemos visitar la Triple Frontera, un espacio que está delimitado por una estructura de piedra. A tan solo 20 minutos de nuestro hotel se encuentra La Grieta, una ruptura en medio de Roraima que te permite ver la sabana y donde comienza la pared del Tepuy. Antes de continuar mostrándote todos los puntos, te queremos recomendar que contrates un plan de 7 días. Es el mínimo necesario para poder recorrer todos los destinos que te contamos en este video. Los viajes de 6 días implican mucho riesgo en la visita de cada uno de estos lugares preciosos que tiene el Roraima, además de tener que estar corriendo en todo momento. Desde el abismo se puede apreciar otra cara de Roraima, una que es imposible de ver en cualquier otra parte del Tepuy. El vértigo se convierte en protagonista de la experiencia. Es un lugar hermoso en el que solo pudimos estar un par de minutos porque se nubló rápidamente. A escasos minutos del mirador y Hotel Guácharo puedes encontrar la entrada a la cueva Guácharo. Lleva el nombre de las aves que la habitan. La cueva tiene un río subterráneo y solo se puede acceder a los primeros metros. Todo es impresionante. Las formaciones rocosas, los minerales brillantes en la pared y el sonido que genera la cascada al fondo de la cueva. Y adentro vamos a conseguir unas arcillas negras y rosadas. Y con eso uno tiene que pintarse como pedir permiso a Roraima, porque nosotros lo usamos así, pues. ¿Habían estado en una cueva antes? No. Sí, en las cuevas del Guácharo, del Alfredo Yang, pero esta es Wow. mi favorita. Esta es una cueva en un tepuy. Exacto. Exacto. Esta es la que más me emociona. Y sí, estamos en el vientre de Roraima, en sus entrañas, y esta es la tercera cueva más grande de Venezuela de cuarcita. Wow, o sea, hemos caminado poquito y ya hemos visto demasiadas cosas y todo ha sido súper impresionante. Estoy fascinada de poder visitar este lugar aquí en la cima del Roraima. Estos cuarzos han hecho estas perforaciones en la roca. Son puros cuarzos. Y miren la profundidad de los agujeros. ¡Wow! Llegamos a lo que parecía ser una pequeña cascada. Y se me ocurrió proponerles a todos que apagaran sus linternas para contemplar la oscuridad absoluta. Segundos después, Edgar le pidió a Liana que cantara. Y lo que ocurrió fue magia pura.
7 minutos de improvisación, de los cuales compartiremos solo algunos, para que se conecten con la energía que experimentamos. Si desean la canción completa, pídanle a Liana que la suba. Es una obra de arte. En el vientre de una roca sagrada, en el centro del universo, despierta una luz en el medio de la oscuridad. La llevo en el pecho, en el centro vibra alto, nadie la puede apagar. En el pecho vibra alto, nadie la puede apagar. Yo creía haber visto algo tan hermoso, pero mis ojos no lo pueden creer. Y aquí me encuentro, aquí en el centro, y retumba el eco. Todo lo que acaban de escuchar fue una obra de arte, una improvisación de Liana Malva, que es una artista, pero muy top, o sea, muy top. Qué momento tan maravilloso acabamos de vivir. Es que estamos aquí en la fuente de poder, conectados aquí en el vientre de Roraima, y yo no pensé nada, eso simplemente salió. Al llegar al campamento nos reunimos con el resto del grupo que se quedó y contamos eufóricos lo que vivimos. Fue otro momento de conexión plena con Roraima, entre nosotros y con la vida misma. Después que ustedes se fueron, no sé si fue en un momento, pero yo me metí en la carpa. En el momento que me meto en la carpa y yo comencé a orar. Y yo imagino y creo que tengo la certeza de que cuando tú comenzaste a cantar, en ese preciso instante yo sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y yo estaba orando en ese momento. O sea, aquí hubo algo, o sea, aquí hubo algo. No, o sea, pero nosotros desde aquí estábamos allá también, o sea, aquí hubo algo. ¿Sabían que ya estaba pasando algo? No, no lo sabíamos, pero teníamos que estar aquí también. O sea, era como... Es que fue muy loco. O sea, verlos llegar a ustedes y lo que pasó después fue muy loco. O sea, lo vi perfecto. Yo vi brazos moviéndose. O sea, yo vi encendido una figura, yo no vi una luz. O sea, yo vi una figura encendida. Y la vi elevarse y la vi bajar. O sea, yo no la vi estática en ningún momento. Y algo que me pasó cuando Atreyu dijo que tenía a alguien al lado, que te lo dije a ti, se lo dije primero a Liana. Fue a ti que me llamó a decírtelo. Te dije, tengo un ardor en el corazón, me arde el corazón, pero arde de quemado. Y enseguida Atreyu dice que había alguien al lado de él. Y yo empecé a temblar y no era frío, era conmoción, yo estaba conmovida. Yo estaba temblando también, así que... Yo estaba temblando que me pusieron un suéter porque se preocuparon. Y esta era conmoción, no era frío. No sé, he sido como una persona muy negativa en la vida. Creo que porque me ha tocado luchar por lo que quiero y no soy muy creyente de esas cosas. De hecho, cuando inició el viaje veía a ustedes agradeciéndole a Roraima, a Dios y a todo lo que nos ha brindado, y a la vez me sentía como incómodo porque, no sé, no compartía muchas cosas así con el grupo. De hecho, hoy al entrar a la cueva, para mí era un paseo más, pero creo que en el momento de cerrar los ojos y pensar en nada realmente, porque solo lo que vi era oscuridad, y el escuchar la canción, creo que, no sé, mi cuerpo se aligeró
totalmente, no sentía nada, no dolía nada, que las piernas tenía días que me dolían. Y no sé, fue muy, muy fuerte para mí empezar a sentir cosas que realmente jamás en la vida había sentido. De hecho, al terminar todo guardé silencio porque me sentí de un, no sé, no podría describir lo que sentía, pero creo que fue bueno porque al salir de la cueva salí con una sonrisa, no sé, cuando me vieron cuando llegué. Primera vez que tengo una sonrisa tan sincera. Creo que superó hacer la cumbre. Fue un momento muy loco, de verdad. Súper agradecidos con todos por este momento. La experiencia, empezando por lo de la cueva, fue algo maravilloso. Creo que en cada uno de nosotros en ese momento se despertó algo, se sanó algo, se movió algo, nos tocaron la fibra. Bueno, estando ahí dentro de esa piedra, dentro de esa cueva con todos ustedes, pude sentir una energía muy pura, muy fuerte. Y yo lo que le pedí muchas cosas a este lugar que nos está escuchando. Pero le pedí mucho amor. Y lo primero que recibí cuando dejé de cantar fueron abrazos. Y fue así como ahí mismo, ¿sabes? Me escucharon. Y bueno, yo creo que la canción realmente habla por mí. Por tanto tiempo nos han enseñado a creer en lo que tocamos, a creer en lo que tenemos enfrente. Sin embargo, siento que hay tantas cosas que nos han pasado estos días que no tocamos, pero hay una energía que fluye y que vibra entre nosotros que no se ve, que solo se siente. Todo fue mágico, mágico. Y estoy agradecida de vivirlo con ustedes. Y quiero que sepan que esto no es casualidad, que esto es mucho más grande de lo que nosotros creemos y que estamos aquí por una razón y por el propósito que vamos a cumplir, que es individual y al mismo tiempo es colectivo. De verdad que poder compartir esta experiencia, no solo con todos ustedes, sino también con mi papá, me hace que este sea uno de los viajes más increíbles de mi vida, porque el viaje previo que compartí con mi papá fue en el Salto Ángel, y aunque la pasamos increíble, yo estaba pasando por un momento terrible y siento que no lo viví a plenitud, y hoy este viaje ha sido increíble. Yo creo que lo más bonito y lo más especial que hemos estado viviendo desde el día 1 es permitirnos sentir, aunque no podamos explicar qué es eso que estamos sintiendo. El viaje desde un principio ha sido una conexión total con todos y cada uno. Cada uno tiene su particularidad y su don, digámoslo así. Y es tanta la energía colectiva que hay entre todos, que creo que pasaron cosas que muchos de nosotros, incluyendo los Pemones, habían visto por primera vez. Pero yo creo que lo que vale la pena decir es que cada día ha sido más asombroso que el otro, porque lo hemos hecho asombroso. Cada una de las acciones y las decisiones ha traído que este viaje ha sido asombroso. Soy consciente de que el tiempo no es nuestro, que lo somos finitos y nuestra esencia efímera nos tiene que llevar a ser mejores y más felices, porque solo tenemos una vida. Este recorrido por la cima del Roraima ha concluido. Esperamos que se animen a conocer este maravilloso Tepuy, que te ofrece una aventura física, mental y espiritual. Además de tener lugares increíbles a la vista, tendrás encuentros contigo mismo que te harán conectar con la naturaleza. Solo tienes que darte la oportunidad y dejarte llevar por el Roraima. Si te gustaría reservar un plan al Roraima con financiamiento de pago y grupos pequeños, no dudes en contactar a Soco Adventures. En la descripción te dejamos un botón de WhatsApp para que hables con una asesora de aventuras inmediatamente.
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Y si todavía no has visto el resto de videos del Roraima, te invito a que lo hagas ya mismo. Yo solo te lo quería mostrar. Yo solo